días. ¿Qué tal? Bueno, nosotros somos residentes en nefrología. Yo soy Paola, R3. Yo soy Andrea, R2. Y Néstor, R1. Y bueno, estamos el día de hoy un poco para contarles qué tal la especialidad de nefrología aquí en el Hospital de Basurto. Nefrología en sí como tal, no sé si habéis averiguado qué tal es la especialidad. Es una especialidad, en principio, voy a hablar primero de la especialidad y luego me enfrasco de cómo es aquí, ¿vale? La especialidad es bastante médica, es como una medicina interna con diálisis y con cositas, por así decirlo. Se hace un poco de intervencionismo, ponemos catéteres, ¿verdad? Tanto los catéteres, los temporales, también los permanentes y también ponemos los de diálisis peritoneal, al menos aquí, ¿vale? Entonces hacemos también esa parte pequeña de intervención. Aparte de eso vemos pacientes bastante complicados, vemos pacientes tanto en consulta como en diálisis, los de planta y los que están en la reanimación, ¿vale? Entonces, bueno, o sea que manejamos mucho esa parte, tanto los agudos como los pacientes crónicos. ¿Alguna otra cosa así de nefrología? Bueno, sí, yo creo que lo he resumido bien. Creo que, no sé si, al menos en mi experiencia, nefro siempre fue una gran desconocida. Y hasta que pues, o no tienes la oportunidad de hacer prácticas en la carrera o alguien más cercano te habla un poco de ella, pues está como ahí que no se sabe muy bien qué hacemos, ¿no? Y realmente pues es una especialidad muy clínica, muy desconocida por otros médicos en el hospital, o sea que siempre estás ahí como con las patitas en todas las especialidades. Y a mí, por lo menos, una de las cosas que más me convencía de hacer nefro era tener la oportunidad de, aunque fuese una especialidad primariamente clínica, pues que tienes esa parte de intervencionismo, ¿no? Y que tienes pues, presencia en las unidades de críticos, con tratamiento de soporte, y esa parte pues también me gustaba y es una manera de compaginarlo. Pues eso, al final aprendes a poner catéteres, vías centrales, manejas al enfermo crítico, que no es algo que muchas veces que todos veamos, y eso para mí pues era un punto a favor. Y además pues tienes al paciente crónico pluripatológico, abuelito con hipertensión, diabetes, cardiopatía y su enfermedad renal, y tienes pues esa parte pues más interna igual o más, sí, que también es bonita. Y el paciente agudo, sí, también. También aparte, ¿cómo es la nefrología en el Hospital de Basurto? Bueno, la nefrología aquí contamos con un servicio en el que tenemos las consultas externas que ahora desde hace un año son monográficas, es decir, tenemos una consulta, por ejemplo, de las glomerulares, una consulta que es más que todo de pacientes hipertenso-diabéticos que se llevan el doctor Ilsa, y tenemos también la consulta que son más que todo los pacientes oncológicos, que se la lleva el jefe, ¿vale? Aparte de eso tenemos la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. La hemodiálisis tenemos unos 40-45 pacientes ahora. Más 60, vale. Este año hay más, vale, que tengo. Y luego también tenemos la peritoneal, que ahora hay 40 pacientes, eso sí que hay 40, vale. Es una diálisis, o sea, la diálisis peritoneal es bastante grande. Nosotros ponemos los catéteres en la hemodiálisis, ponemos los catéteres permanentes. Hay un nefrólogo que los pone específicamente y ahora una de las adjuntas también está aprendiendo. Luego, también en la diálisis peritoneal, hay la médico que la lleva, la nefróloga, también pone los catéteres peritoneales ella, ¿vale? O sea que también tenemos eso. Aparte de eso, tenemos las interconsultas, que en ellas vemos tanto la planta, que tenemos una planta de nefrología, que suele haber pacientes, pues hay veces que no hay ninguno, pero suelen haber entre 2, 4 pacientes así, ¿verdad? No solemos tener una planta grande, pero lo que sí vemos en abundancia son interconsultas de otras especialidades, ¿vale? Una de las más importantes son las que nos hacen de la reanimación o de la coronaria, que son pacientes críticos. Nosotros también llevamos el hemofiltro, o sea que llevamos la diálisis urgente, y bueno, esa parte está muy bien porque en otros hospitales en los que hay una UCI, pues son los de la UCI que llevan el hemofiltro. En cambio, nosotros somos los que damos la indicación aquí y somos los que llevamos el hemofiltro. Entonces, bueno, esa parte también está bien porque, vamos, que se aprende muchísimo en esa parte, en el paciente crítico.
¿Alguna que otra? Pues un poco cómo se organiza aquí igual la residencia, ¿no? Pues el primer año tienes rotaciones por diferentes servicios que te sirve, yo creo, para centrarte un poco de dónde estás, conocer el hospital, conocer a otros residentes y otros servicios también que van a tener mucha relación contigo. Y después, a partir de R2, ya es algo más, pues ya prácticamente estás solo en nefrología, pero en diferentes áreas, ¿no? Pues, por ejemplo, en mi caso, que soy R2, es un año eminentemente de diálisis. Vas a aprender mucha diálisis y que es importante porque de cara a las guardias, por ejemplo, pues es importante empezar a conocer, ¿no? Cómo manejar a estos pacientes, qué complicaciones pueden tener, porque cuando empiezas a hacer las guardias de nefro, pues estás en la sala de hemodiálisis por las tardes, o puede llegarte un paciente de peritoneal a la urgencia. Entonces, bueno, es importante desde, yo creo, de los primeros años de la residencia ya empezar a tener contacto con estos pacientes para perderles un poco el miedo y empezar a saber pues cómo deben manejarse, ¿no? Y después el resto durante este año también hay una rotación por la planta, en la zona de agudos, y tienes también algún mes de consultas. Después el resto de años, pues las cosas que no se ofrecen aquí en el hospital, digamos, son rotaciones que ya están organizadas. Normalmente vamos a cruces a hacerlas, pero es algo que está abierto y que se puede pensar y organizar de otra manera. Pues, por ejemplo, la rotación de trasplante, que son 4 meses. Sí, son 4 meses, que es una rotación obligatoria durante la residencia, pues nosotros la hacemos en cruces, pero bueno, son cosas que siempre están abiertas a cambio y a modificación si te apetece ir a otro sitio o si conoces algún otro hospital en el que también ofrezcan eso. Sí. Luego tenemos bastante oportunidad de ir a otros hospitales, tal cual, de verdad. Por ejemplo, yo quería hacer accesos vasculares, más que todo para hacer todo el manejo de ecografía, fístulas y catéter, y de verdad que no se me puso ninguna pega. Me voy a Madrid ahora en junio y bastante bien, o sea que es como organizarte. Nuestra tutora, tenemos 2 tutoras y la verdad las 2 muy majas, por cierto. No están aquí, pero, pero son súper majas las 2, o sea que esa parte muy bien. Y muy abiertas en eso, en organizarte según cómo te viene bien. Por ejemplo, a mí no me venía, nosotros normalmente nefrología pediátrica la hacemos en Barcelona. Y a mí, pues, no me venía tan bien irme en Barcelona en esa época. Entonces yo la hice en cruces, por ejemplo, y luego pedí una extra que era la de accesos vasculares y me voy 2 meses. Entonces, bueno, ellas organizaron de verdad y era una rotación nueva y de verdad que no te ponen ninguna pega, o sea que lo intentas organizar con ellas muy bien. En general yo creo que hay facilidad para gestionar eso, para que, pues eso, según tus preferencias o lo que más te apetezca, pues siempre se tiene en cuenta eso. Y ellos como que te intentan orientar, por ejemplo, ¿qué más te gusta? ¿Te gusta más el paciente agudo? ¿Te gusta más la hemodiálisis? ¿Te gusta más? Entonces como que estás más pendiente de ir a esos cursos, de como especializarte más en ello, de ponerle más empeño a eso. Por lo menos, bueno, eso ha sido un poco mi caso, que me gusta más que todo la parte de intervención y así, y pues bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, de nuevo las tutoras son muy bajas y en general, bueno, los adjuntos bastante bien, la verdad. Sí. Estamos muy a gusto. Sí. No es un servicio muy grande, pero... Somos pequeños, son 8 adjuntos ahí ahora, sí, creo. Sí. Y de verdad, bastante bien, te suelen tratar con mucho... te arropan. Te arropan muy bien, ¿verdad? Mucho. Sí, son muy bien. Entonces, bueno, ese estrés de libras, o sea, libras al día siguiente las guardias de urgencia. Bueno, vamos a hablar de guardias, ¿vale? A ver, las guardias de urgencia. Todas se libran, ¿vale? Y se libran los sábados, algo muy bueno. Tú tienes guardia un sábado y libras el lunes, o sea, por el sábado, o sea, bastante bien. Luego en nefrología no te hacen quedarte al día siguiente, o sea, si tú hiciste una guardia, te vas a tu casa a dormir, ¿vale? O bueno, lo que quieras, pero a dormir que son duras. Bueno, de R1 hace solamente guardias de urgencia, ¿vale? Aquí está, bueno, Néstor, sí. Ahora está haciendo guardia de urgencia. Sí. Luego, a partir se hacen de 4, 5, se pueden hacer 6 guardias perfectamente, depende de lo que quieras, ¿vale? Pero obligatorias son creo que 4 o 5. Sí, son 4 obligatorias. Sí, son 4 obligatorias. ¿Vale? Luego de R2 comienzas a hacer menos de urgencia,
haces 2 o 3 guardias al mes, pero pasas a hacer guardias de tardes de nefrología, ¿vale? Esto viene súper bien porque haces guardias se pueden hacer guardias lunes, miércoles, viernes y sábado, en los cuales son hasta las 10 de la noche, y la guardia está siempre con el adjunto. Y eso viene excelente porque normalmente en nefrología es una especialidad que no es como, guau, te dejan y ve ahí que tú haces. Muchas veces, o sea, necesitas la supervisión de un adjunto. Entonces, te sientes como muy acogido en esa parte. O esa fue mi experiencia, ¿vale? Y luego de R3, a partir del año pasado, comenzamos a hacer guardias de 24 horas. Es decir, el resi se queda, el adjunto está localizado, se va a casa, pero el resi se queda hasta el día siguiente. Bueno, esto da, de verdad, es como, ha cambiado mucho, por ejemplo, la vista de los resis hacia, vamos, hasta el año pasado solamente hacíamos tarde, pero desde que comenzamos a hacer noche, de verdad que resuelves más cosas solo. Si tienes alguna duda, pues llamas al adjunto. Si hay algo que no puedes manejar, viene el adjunto, pero que resuelve bastante, o sea, al resolver cosas solo, pues de verdad que aprendes muchísimo más. Sí, es importante acabar viéndote en esa tesitura porque va a llegar el día en el que tengas que enfrentarte a eso. Entonces, bueno, yo creo que era algo que faltaba y que ahora hemos conseguido y está muy bien, sobre todo porque eso, durante R2 pues vas cogiendo confianza, vas aprendiendo cómo funciona, pues eso, el enfermo de hemodiálisis, el enfermo de peritoneal, el enfermo agudo, cómo resolver algo de la urgencia, cómo contestar a una llamada de la Reani, pero siempre, en general, en general no, siempre estás con el adjunto, entonces pues vas ganando confianza y aprendiendo, y ya luego de R3 pues por las noches te quedas tú sola y habrá noches en las que no te llamen para nada porque las guardias son muy dispares, a veces muy malas, otras muy buenas, otras muy tranquilas, pero es importante tener esa opción de tener la guardia y estar tú sola y tener que manejar ciertas situaciones. Y hay muchas veces que, bueno, que evitamos también, por ejemplo, que son cosas que resolvemos porque yo, por ejemplo, comencé a hacer guardias de noche cuando estaba rotando por Atlanta, entonces me sabía los pacientes, entonces pasaba algo y era como que lo podías resolver bastante rápido. O sea, era como, mira, vas y ves el paciente, estás allí, ves el paciente, resuelves, y la verdad es que como es muy, todo poco a poco, no te da como ese nervio o ese miedo de que estás solo, sino que es como más, bueno, cualquier cosa pues llamo y ya está, o sea, llamo al adjunto y ya. Y bueno, la verdad, y las cosas así más raras llegan en la noche, o sea, la diálisis urgente, los pacientes malos con hiperpotasemia llegan en la noche, a ellos no les gusta llegar temprano. No, llego tarde. O sea que viene bien por eso. Y pues bueno, las guardias de urgencia es un punto importante. Yo creo que son guardias muy desorganizadas, a mi parecer. Yo creo que ese es uno de los puntos en contra, en general, no de la especialidad de nefrología, sino en general de las especialidades médicas, ¿no? O sea, eso es algo a tener en cuenta, que hay poca organización, pues las guardias son bastante duras. Y bueno, esperemos que cambie, pero bueno, que desde aquí son parecidas. Sí. Al final, en la urgencia estás pues arropado por el resto de residentes, digamos. Al final acabamos haciendo mucha piña y, bueno, pues todos tenemos la misma sensación, ¿no? De que llegamos y es horrible, no me entero de nada, ¿cómo voy a lidiar yo sola con esto? Pero siempre hay resis mayores que te guían, que te tranquilizan, en plan, yo estaba como tú, tranquila, y al final, pues te acabas acostumbrando y acabas pasándolo bien incluso en esas guardias, ¿no? Es verdad, sí. Son muy majos, normalmente, de verdad que... Es cierto que aquí en Basurto, los resis de nefro, tenemos que quedarnos en la urgencia hasta R4, pero eso, de R3 a R4 hacemos dos guardias, algún mes 3, pero si no, las de urgencia solo son 2. ¿Es un punto negativo? Bueno, no sé, a mí la urgencia tampoco me encanta, pero de alguna manera me parece importante seguir presente en la urgencia, porque hay cierto tipo de patologías o cierto tipo de actos que si no, pues igual se te irían olvidando. Y yo creo que la residencia no es momento para dejar nada de lado. Cuando ya en un futuro dediques o te especialices en algo más concreto, pues, pero durante la residencia a mí no me parece negativo estar presente en la urgencia. Lo que no me gusta es, pues eso, lo que decía Paula, ¿no? El caos que suponen esas guardias o cómo te enfrentes tú a ellas, pero como tal negativo estar en la urgencia, a mí pues hasta me parece una ventaja, ¿no?
a nivel formativo. Hombre, si son 2 guardias A al nivel mes, la verdad no formativo, pegan. Y otra cosa, los resis nos organizamos y ponemos nosotros nuestras guardias de nefro, ¿vale? O sea, nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo Andrea y yo guardias y nosotros nos organizamos para más o menos tener las guardias que nos vengan bien, ¿vale? O sea, que eso no hay problema, o sea, no te ponen los apuntos, no es que ponte este día, no. O sea, tú te las pones como te vengan bien, te lo organizas con tus vacaciones y eso también es un punto a favor, Sí, porque antes cuando tenía solo las guardias de urgencia era como, a ver qué me toca, pero ahora a ver qué me tocan 2 guardias y ya el resto me las organizo yo. Y como quiera me pongo dobletes, lo que sea, pero me las organizo yo. A mí bueno, si os parece, una cosa más y si queréis nos podéis hacer alguna pregunta, porque estamos aquí hablando como para, yo no sé si nos estáis escuchando, si os interesa lo que contamos o no. Háganos alguna pregunta, pero lo que quieran, Siempre preguntan del clima. En los años anteriores les importa mucho el clima de Bilbao y bueno, en principio es verdad que llueve, hace frío, pero se está muy bien, ¿vale? No otra cosa. A mí, o sea, yo quería decir una cosa que creo que a veces hablando con otros resis o compartiendo las experiencias me parece importante, y es que en nefrología en Basurto tu papel es claramente de residente, es decir, no estás aquí para hacer el trabajo que no hay, o sea, no tienes que cubrir un trabajo que no se puede hacer, sino que siempre se entiende que tú estás para formarte y no van a usarte como, tienes que cubrir estos días de las vacaciones de este adjunto o tienes que cubrir la planta porque estamos fatal. No, o sea, obviamente si hay problemas o si hay necesidad pues vas a tener que trabajar más, pero no van a usar tu formación para cubrir parches, sino que se entiende que tu papel aquí es siempre para estar formándote, no para hacer el trabajo que tiene que quedarse hecho. Sí, en los años que llevo es importante. Pero no me ha pasado, o sea, los que dicen, dependemos de ti para que... Exacto, el servicio no depende de ti y eso es muy importante porque, en serio, al final el tiempo pasa volando y son 4 años en los que hay que aprender muchas cosas y si al final estás condicionada por, no, es que pues tengo que estar cubriendo esto o tengo que perderme algunos meses de rotación en esto porque el servicio necesita esto, eso no está bien. Y es algo que pasa más de lo habitual y a mí me parece algo que hay que destacar que aquí no pasa y nunca se pretende que pase. Y en eso las tutoras sí que lo tienen muy claro y siempre va a primar que tú tienes que hacer esto porque es lo que corresponde en este año de residencia o es lo que te toca y eso yo creo que es algo muy, muy importante. Sí. Puntos en contra, yo creo que es que no tenemos trasplantes, ¿vale? Obviamente como es un hospital un poco más pequeño, no tenemos, los trasplantes los lleva Cruz y por eso rotamos. Otra cosa negativa que puede haber, a ver qué... La biopsia es igual. Que no hacemos las biopsias en nefrólogo, esperemos que se comiencen, o sea, eso se ha hablado ya y bueno, esperemos comenzar en el futuro, bueno, a retomarlo, porque antes sí que se hacían, a que las biopsias las haga el nefrólogo, pero bueno, mientras tanto. Como cosas positivas que vemos los pacientes agudos, los pacientes de reanimación y llevamos la diálisis aguda, ¿vale? El hemofiltro y todo eso lo llevamos nosotros. También positivo que ponemos los catéteres peritoneales y también los catéteres, tanto los temporales como los permanentes de diálisis. Que ahora, pues en los últimos años ha habido así alguna novedad importante que igual faltaba en el servicio, que es porque, por ejemplo, ya hay pacientes que están con hemodiálisis domiciliaria. Tenemos la hemodomi, ¿verdad? Exacto, que es una técnica que lleva muchos años existiendo, pero que de alguna manera pues ha estado un poco más olvidada y aquí pues ya se ha retomado, que hemos empezado una unidad cardiorrenal, que es algo que ahora está como muy de moda, pero que también lleva existiendo mucho tiempo y es un paciente muy bonito. Al final tenemos una relación súper estrecha con cardio, me refiero a pensando en los pacientes, o sea, nuestros pacientes tienen mucho que ver con las patologías cardiológicas y tenemos que saber mucho de cardiología y este tipo de consulta y de unidad a mí me ha parecido una de las más chulas que se ha creado últimamente, ¿no? Vale, hay preguntas. Venga, vamos a muy bien. y contestamos cosas directas. Vale.
Hay Lo varias, leo espérate. en alto si queréis, para Sí. que todos nos enteremos. Sí. Hola, buen día. Quisiera saber cómo se maneja el tema de las vacaciones en cuanto a la distribución de los días. Además, ¿qué podrían comentar sobre el tema de la formación académica? ¿Suelen hacer sesiones de revisión bibliográfica, discusión de casos? Vale. Vale, bueno, Em, muy buena pregunta. sí. Las vacaciones, cuando tú quieras. O bueno, a mí nunca me han puesto pegas. Normalmente es verdad que las de temporada alta sí que las tienes que organizar porque son días como más complicados, más que todo por la urgencia. Yo creo que nuestras vacaciones van muy condicionadas a la urgencia y a nuestras rotaciones, un poco para no perder. O sea, no decir, si tienes un mes que vas a rotar por unos días, pues ese mes completo no te vas a ir de vacaciones, por ejemplo, sino que tú intentas organizarlas para irte cuando no tengas que perder muchas cosas importantes, ¿vale? Yo creo que eso es lo más importante. Pegas no te suele poner jefe de nada. No, el ni jefe en eso no nada. pone ninguna pega, sí que pide un poco de antelación para ciertos periodos, pero en general depende más de que te las organices tú según las rotaciones que tengas y que no pierdas mucho tiempo de esas rotaciones que te digan que no puedes. Al contrario, son bastante flexibles en eso. Sí. Y las sesiones, una pregunta que nos hemos olvidado de comentarlo, pues todas las mañanas hacemos una breve sesión clínica, pero pues para comentar a los pacientes y poner un poco en común lo que está en la planta, pacientes de interconsultas, pues así los más importantes que necesitamos conocer para la guardia, en general pues de 15-20 minutos de sesión para estar al día todo el servicio de todo lo que pasa. Y después hacemos pues sesiones clínicas, normalmente una a la semana, que pues las hacemos, hay como un calendario y tanto resis como adjuntos pues nos vamos turnando para preparar y que todas las semanas haya pues algo que contar, ¿no? Es tema libre, nosotros por ejemplo las hacemos según la rotación que tengamos, los adjuntos pues deciden los temas que quieran y tenemos también una sesión con anatomía patológica las primeras semanas de todos los meses, porque bueno, una de las adjuntas que además es tutora también desde el año pasado, es la de Néstor, pues lleva la consulta de glomerulares, las enfermedades autoinmunes y bueno, ha decidido poner un poco en marcha eso y a mí me parece también muy interesante esas sesiones. Sí, esa parte está muy bien. Están chulas. Las organizamos, es nuestro papel un poco presentar los casos, pero ella siempre nos guía, nos da ideas sobre qué casos podemos hacer, porque al final son los que ella ve en la consulta y siempre tenemos su ayuda o ella está presente si tenemos alguna duda. Luego, O sea que sí. bien. Luego las sesiones que damos los resis, pues son los temas que queramos nosotros, o sea, no hay ninguna cosa específica. Solemos hacerlo de la rotación que estemos haciendo, eso sí. Hombre, que nos viene bien a nosotros y también al servicio para refrescar cosas, ¿vale? Entonces, pero el día así también lo pones tú, o sea que eso es bastante flexible, ¿no? Puedes cambiarla, o sea, sí. nadie va a estar ahí en tu puerta. Que a mí me ha pasado la sesión, pues, la sesión tiene que ser ese día. mañana, No, o sea, en general hay buen ambiente para, y todos somos comprensivos con todos. Eso. A ver, las salidas laborales de Néstor. Ese es un tema de mucha discusión porque depende mucho del año que te toque, ¿vale? Es verdad que hubo un tiempo, mi adjunta el año pasado lo comentó, de que en el tiempo que él le tocó salir, ser adjunta, que le costó mucho encontrar trabajo. Después de eso, que pasó esa racha como de 2 o 3 años, de verdad que habían bastantes huecos, ¿vale? Así que va dependiendo mucho del año y de cómo vaya la cosa. Por ejemplo, las últimas que han salido el año pasado todas están trabajando. Por ejemplo, era mi R4, R5 sería, sí. Exacto. La R4 del año pasado, la que salió, ya está trabajando en Donosti, ¿vale? Está trabajando, es verdad que en la privada, pero está bien. Yo creo que a nivel de salidas laborales, igual no tienes lo que quieres desde el principio. Y eso es algo que hay que tener claro. O sea, tú imagínate, pues te gusta el agudo, quieres trabajar en la planta, pues hombre, igual no lo tienes justo al terminar, o al terminar tienes un contrato para cubrir un verano o lo que sea, pero luego, pues eso va a ser complicado tenerlo desde el principio. Pero es verdad que Nefro tiene la parte buena o mala
según cómo lo veamos, de que siempre tienes la privada. Las clínicas de diálisis siempre están ahí y siempre van a estar, tienen muchísimos pacientes, cada vez hay más enfermos con enfermedad avanzada que necesitan diálisis y eso es una realidad. Y bueno, igual no es tu idea estar toda la vida en una clínica de diálisis, pero si mientras tanto o mientras no tienes el contrato que más te apetece, pues siempre vas a tener trabajo. Y también la Junta, la que se graduó en el 2020, también ella estuvo aquí unos meses, estuvo 1 año y 2 ya. Luego es verdad que estuvo también entre la privada y también aquí. Luego se fue a Vitoria y sigue en Vitoria, ¿vale? En Vitoria sí que habían puestos, creo, o sea que estaba bastante bien. Depende mucho del sitio. Depende del año y del hospital. Es verdad. Donosti en general, hablando del País Vasco, Donosti en general es un sitio que tiene muchos más contratos que ahora, por ejemplo, Bilbao. Pero esto ahora, en el 2022, en el 2024, las cosas pueden ser diferentes. Eso. ¿Se hacen rotaciones en uro, anatomía patológica y rayos o hay que elegir entre las tres? Vale, se hace de uro, es obligatorio, de rayos es obligatorio. Anatomía patológico, algunos, por ejemplo, la residencia de Galdácano hizo de anatomía patológica. Y pues es una opcional, pero no lo solemos hacer, ¿eh? O sea, yo creo que se tendría que pedir como una extra, que sé que se da bueno, sería rotar aquí también, porque aquí tenemos... O fuera, donde quieras, vamos, que eso se podría organizar. Uro y rayos están dentro de nuestro planning y después anatomía patológica pues podría ser una opción para pedir en esos meses que tenemos de libre rotación. Es verdad que antes se rotaba por rayos 2 meses y ahora se rota 1. Yo creo que me hace falta más. O sea que, bien. Si tienen alguna otra pregunta... Estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Sí. No sé si qué más contamos. No sé qué más contar. Sí, estamos. Bueno, yo soy gallega. Yo soy cántabro. Y yo soy venezolana. Somos ahí de todo el mundo. A ver, con respecto a la competencia lingüística, ¿qué comentarios tienen al respecto? Bueno, si te refieres a si necesitas saber euskera para poder trabajar en Osakidetza, no. Yo no tengo ni pinta ni... Otra cosa es el compromiso que tú quieras tener por estar en un sitio en el que hay una lengua oficial que no es el castellano, ¿no? Que a mí me parece importante. Al final trabajamos con personas y si hay alguien que se siente más cómodo hablando en euskera, tú como trabajador público deberías contestarle en euskera, pero bueno, eso va aparte, es una decisión personal, pero como si no sabes euskera puedes trabajar perfectamente. En Bilbao en general nadie te va a hablar solo en euskera, es decir, todo el mundo va a saber hablarte en castellano o incluso solo en castellano, y en Basurto con todo el mundo hablas en castellano. O sea, si alguien habla euskera y sabe que tú no lo hablas, enseguida te va a cambiar y no hay problema. Otra cosa sería si luego tú quieres quedarte en Osakidetza, si quieres coger una plaza aquí, si quieres presentarte a las OPEs, pues ahí ya te puntúa saber euskera, obviamente. Y en cuanto tendrás más puntos, pues sí sabes si tienes el perfil lingüístico. Pero para hacer la residencia, nadie te exige euskera y no tienes ningún problema si no sabes hablar. Yo lo sé hablar muy poquito, voy a clases, pero porque me interesa aprenderlo fuera de tener que ser algo obligatorio. Y lo bueno también que si quieres aprenderlo, aquí hay bastantes, o sea que puedes aprenderlo y no pagas nada, ¿vale? O sea, eso está muy guay. Osakidetza te da la posibilidad de ir a clases a los euskaltegis sin tener tú que financiarte eso. O sea, que eso está muy bien y hay que aprovecharlo. Sí, eso está bien. Por lo menos aprender lo básico y así está bien. Dicen las palabrillas. A ver, apoya la asistencia a cursos, congresos, se facilita la investigación. Hombre, sí, este año cuando eres R3 ya es cuando comienzas a hacer como que todo. Son los cursos, son los congresos, todo. Y sí, la verdad es que sí, no. De hecho, este mayo casi todos son de congresos y cursos. Se te apoya bastante Vamos bien. Ahora a uno en marzo, por ejemplo. Siempre estamos pendientes de el congreso anual de la SEM para presentar algún póster o hacer algún trabajo. En general,
se promueve o se facilita que hagamos cosas. Luego también es a nivel personal. Si tú te quieres involucrar, pues bien, y si quieres hacer lo mínimo, pues también bien. En general, pues siempre el jefe nos manda, siempre nos envía correos de hay esto, hay lo otro, si quieres hacer este póster, si quieres hacer esta cosa, o sea, que se deja un poco a tu elección. Al final es verdad que cuando empiezas a trabajar te das cuenta de que no hay tiempo para nada. Es verdad, hay poco tiempo, o sea, y tú decides mucho, o sea, es muy opcional. No es que te van a obligar a que investigas, pero es verdad que, hombre, que está bien que lo hagas, sí. Si te interesa, tienes la opción y ya no hay más. Y a ver, ¿qué otra cosa? Si no, otra preguntita que llevamos por ahí. Pues, ahí se ve un puntito, pero yo creo que está todo. Sí. ¿No? Lo del euskera, vale, pues. En la residencia euskera no es necesario. No es necesario y en general la población de Bilbao no es tan exacto, no es igual, por ejemplo, en Galdakao sí que yo creo que por compañeros sí que se dan cuenta de que la población que va a ese hospital pues igual sí que habla mucho más euskera, que luego es cierto que si tú no sabes hablar euskera, ellos van a cambiar el idioma, pero igual que les cuesta un poco más, ¿no? Pero en general la población de Bilbao es castellano. De hecho, me han llegado más pacientes hablando otros idiomas, o sea, ya, sí. Más otros idiomas que euskera, ¿eh? O sea, sí, normalmente sí. los que hablan euskera hablan también castellano y no hay problema, Exacto. pero hay veces que te llegan hablando otros idiomas y te va a pasar en cualquier ciudad. O sea que... Sí, y ya veis, aquí estamos 3 no vascos, que no estamos teniendo ningún problema para... Es verdad que los 3... Ni para aprenderlo ni para hablarlo. Pues no sé, si tenéis alguna otra pregunta, algo que se nos haya olvidado, no sé si hemos seguido algún orden lógico o simplemente hemos soltado aquí toda la... Yo creo que empezamos a... Yo intenté llevar una organización, pero no. Bueno, chicos, ha sido un placer. Estamos a la orden para cualquier pregunta. Ya cualquier cosa, no sé si se pondrá a la disposición nuestro correo o algo, pero bueno, si no, si queréis, mira, lo voy a escribir aquí, os voy a dejar mi correo, ¿os parece? Sí, hombre, claro. Por si acaso tenéis alguna otra cosa o se nos ha olvidado... Ay, estoy mal, pues espera. Por si acaso queréis preguntarnos alguna otra cosa o... Sin problema, o se nos han olvidado preguntar. Cosas importantes o lo que queráis. Ahí va, venga. Os dejo mi correo y nada, suerte con la elección. Empieza una etapa muy chula y escojáis lo que escojáis y acabéis en el hospital en el que acabéis, vais a encontraros a gente que os va a hacer agradable la residencia, o sea que tranquilidad. Y va mejorando la residencia, no es por nada, pero me gustó R1, me gustó R2, pero R3 ahora va mejorando. Yo creo que en general es una etapa súper chula en la que, bueno, tenemos mucho que aprender y muchas cosas nuevas y mucho que trabajar, pero que todos tenemos buena experiencia y al final acabas estando muy contento. Qué bueno, mucha suerte. ¡Mua! Esperamos veros aquí a alguno de vosotros. Bueno, hasta luego. Gracias.